6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, después de una breve pausa, estamos aquí de nuevo con los comentarios de los temas más importantes, deseando a todo el pueblo dominicano un año 2022 que sea de crecimiento, de prosperidad, frente a todos los desafíos que tenemos y de lo que hablaremos un poco más adelante. Así que buenos días a todos y a todas. Entre otras cosas, sí, hablamos del horizonte para el año 2022, de la situación que tenemos planteada con la presión de Rusia sobre Ucrania. Tenemos también la situación de Nicaragua. El presidente Ortega se juramentó de nuevo en el día de ayer y otros temas que vamos a abordar. Pero fíjense, señores, hay unas precisiones que está realizando en el día de hoy el Ministerio de Salud Pública. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, está aclarando que la resolución que reduce el tiempo de licencia de COVID-19 a 7 días es un protocolo para los pacientes asintomáticos o ambulatorios y que las autoridades sanitarias no objetan aquellas certificaciones médicas de mayor tiempo indicadas por galenos. Bueno, yo sé que algunos políticos, principalmente, y hasta sindicalistas, han criticado esta resolución y ahora pues el ministerio trata de dejarle cierta flexibilidad. Pero yo creo que la resolución tal y cual se adoptó era una resolución correcta. Había muchas quejas, señores, muchas quejas de pequeñas, medianas y hasta grandes empresas con personas asintomáticas que han dado positivo y de repente, mire, tengo aquí autorizado unas vacaciones de 15 días. Pero en Estados Unidos estamos hablando que por la cuestión del Omicron son 5 días. Y una persona que no tiene síntomas, que está en el medio, que toma una serie de protecciones, pero que no tiene ningún problema, tiene una gripecita leve. Entonces, en la República Dominicana se estableció mediante una resolución que en esos casos fuera de una semana. Ah, no, inmediatamente, que cómo va a ser, que los derechos laborales, que etcétera. Bueno, si quebramos los negocios, no hay derechos laborales. Si quebramos las empresas, no hay derechos laborales. Y cuando estamos hablando de que una empresa se le pueden presentar 15 y 20 gente con licencia de 15 días, imagínense lo que el panorama que está planteando, sin necesidad de eso. Porque si es una gente que ya tiene otras características, que tiene un cuadro que lo amerite, pues perfecto, que se dedique a la recuperación de su salud el tiempo que necesita. Entonces, veo que ahora ya el ministerio quiere dejar una cierta puertecita. Yo creo que el gobierno, cuando adopte una medida, debe hacer prevalecer la firmeza de esa medida. Señores, la gente asintomática que está dando positivo de Omicron, no hay razones para que un médico le dé una certificación de 15 días. No la hay, la verdad que no. A menos que no querramos acabar con todo, seguir sacrificando mucho más toda la actividad económica y nos dará mucho mayor tiempo. Tomaremos mucho más tiempo en procurar la recuperación necesaria. Él dice que, bueno, que aunque un paciente
tenga un cuadro clínico que amerite más tiempo, el médico le va a dar una indicación y nosotros no podemos impedir eso. Bueno, si amerita, claro que sí. Estamos hablando de los casos asintomáticos, de esos casos que abundan, con lo que la gente está haciendo todo lo que tiene que hacer. Todo lo que tiene que hacer. Incluso andando más cuando tiene la licencia de trabajo que cuando no la tiene. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. Bueno, decíamos, entre otras cosas, que ayer se produjo la juramentación del señor Daniel Ortega como presidente por 5º periodo consecutivo. Es el 4º consecutivo, pero es el 5º periodo del señor Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, presidente por 5 años, en una situación de aislamiento internacional, porque si bien es cierto que cuenta con el endoso de China y cuenta con el endoso de Rusia, y en la región que estuvieron presentes, pues el presidente de Cuba, el presidente de Venezuela y el presidente de Honduras, el presidente saliente de Honduras. Si esto es cierto, no es más cierto que las relaciones de nuestra región son básicamente con Estados Unidos y con Europa. Todo el que tiene parientes en Nicaragua lo tiene o en Estados Unidos o lo tiene en Europa. Y el que hace planes de viaje lo hace o para Estados Unidos o para Europa. Y esa limitación, pues tiene un impacto. Tiene un impacto. Es un recurso pacífico, porque ya no hay otra forma, ¿no?, de hacer valer los valores democráticos. Es cierto que este caballero fue escogido en unas elecciones, pero hay que ver cuál es la característica de unas elecciones en una sociedad donde no están dadas las condiciones para el voto libre. En una sociedad donde lo primero que se hace es elaborar un expediente para todo el que era posible aspirante, pues se encontró un expediente, se le sometió, se le apresó o se le llevó a prisión domiciliaria, y en ese escenario entonces se producen unas elecciones. Democracia no es voto. Democracia no es exclusivamente la oportunidad que tenga la gente de expresarse a través del voto. Cuando estamos hablando de una democracia liberal, estamos hablando de 3 factores que tienen que estar al unísono. De 3 factores. Está desde luego el voto libre, el voto libre. El voto en condiciones dadas en una sociedad para ejercerlo con libertad. Entonces está el control del gobierno, pero el control del gobierno lo que quiere decir es un gobierno con contrapesos, un gobierno que esté sujeto a la ley, un gobierno que no vaya más allá de los límites que le impone la ley. Ese es el control del gobierno. Y el tercer factor es el respeto a la pluralidad. Donde no hay esos 3 factores, no hay una democracia, no hay un voto libre, no hay unas elecciones realmente que puedan considerarse como democráticas, porque si fuera así, en Cuba hubiera elecciones democráticas, en Venezuela de elecciones. No la hay, porque no están dadas estas condiciones para que ahí se ejerza el voto. El mundo ha avanzado, y de eso vamos a hablar un poco,
ha avanzado en la consolidación democrática. En estos momentos hay 93 democracias en el mundo. 93. La noticia mejor es que 45 de esas democracias corresponden a países que en el pasado se entendía que no estaban en condiciones de desarrollar una democracia, porque para el desarrollo democrático se entendió que era necesaria también otros desarrollos. Y sin embargo, 45 países de 93 que tienen democracia son países que pueden considerarse como pobres, y las democracias están funcionando. ¿Cómo funcionan? Con todas las debilidades, con todos los defectos, porque nadie ha pensado nunca que es perfecta, pero mejor que cualquier cosa que se hayan inventado. Entonces, son 93. Son 93. Estamos hablando de que el 55% de la población mundial vive en democracia. No hay una sola democracia propiamente dicho, apoyando lo que ocurrió en Nicaragua. No hay una sola democracia apoyando lo que ocurrió en Nicaragua. Podemos hablar del caso de Honduras, pero ya sabemos que este presidente de Honduras prácticamente terminó en unas condiciones pues muy hostiles, con un hermano preso por narcotráfico en Estados Unidos, con vinculaciones directas en su caso, y tal vez por eso él quiera tornarse desafiante frente a Estados Unidos para darle matices políticos a la situación que él tendrá que enfrentar después que no sea presidente de Honduras. Entonces, señores, mirando hacia el horizonte del año 2022, no hay razones para no asumir este año con optimismo. Naturalmente, el optimismo tiene que ser realista. Tiene que ser un optimismo realista, un optimismo aterrizado. Pero aunque a veces da la sensación de que con el paso de los años se agravan muchos de los problemas que vive la humanidad, en verdad no es así. Porque si nos vamos a una serie de informaciones que serían básicas para evaluar si en el mundo estamos ahora mejor que hace 100 años, que hace 50 años, no, ahora estamos mejor. Ahora estamos mejor. ¿Cuántos niños morían en el mundo antes en la mayor parte de los países del mundo antes de cumplir los 5 años de edad? Estamos hablando de que 1 de cada 5 niños fallecían antes de cumplir los 5 años de edad. Hoy estamos hablando de que fallece 1 de cada 25, no 1 de cada 5. Entonces, ese es un avance importantísimo. Si hacemos el trazado de las expectativas de vida y nos vamos 80 años atrás, estamos hablando de que hemos pasado de unas expectativas de vida de 35 años a sobre los 73 años. Como expectativa promedio de vida. Eso solo puede ocurrir en un mundo en que la gente tiene una mejor calidad de vida. ¿Qué otros factores podemos citar? Bueno, vino una pandemia. Esa pandemia llegó sobre el lomo de una crisis que todavía el mundo no ha subsanado sus efectos, que fue la crisis inmobiliaria del 2008. Y esa crisis inmobiliaria tuvo sus reflejos en términos políticos.
y sin que se hayan subsanado los efectos de esa crisis económica, entonces vino una pandemia y ahora el mundo tiene la acumulación de dos crisis económicas que habrán de tener repercusiones políticas y sociales. Pero pese a eso, el año pasado, la economía mundial creció más de un 6%. Es decir, que revirtió el 3% que bajó con la pandemia. Y las expectativas de este año son también expectativas muy halagüeñas en cuanto a la posibilidad de crecimiento. Es verdad que las mismas amenazas que tenemos hace tiempo continúan intactas. ¿Cuáles son esas tres grandes amenazas? Noam Chomsky las resume en la posibilidad del exterminio nuclear. Eso lo vemos muy lejos y se habla tanto de eso y se ha hablado de tantas posibilidades que ya lo creemos hasta imposible. La última vez que hablamos de eso, estábamos hablando por los experimentos de Corea del Norte, por los experimentos que hacía el dictador de Corea del Norte. Ahora el tema regresa porque la situación que se está dando con la presión que está ejerciendo Rusia sobre Ucrania, pues pudiera desatar una crisis nuclear o cuando menos una guerra que involucre a varias potencias o tener otras repercusiones, porque después que Estados Unidos se retiró de Afganistán, eso no es solo un retiro de Afganistán, ya eso pudiera estar haciéndole pensar a los rusos que Estados Unidos podrá ejercer cualquier presión, pero no una presión militar directa sobre cualquier acción que Rusia adoptara en Ucrania. Estados Unidos ha advertido que va a reaccionar con toda contundencia. Y lo propio ha dicho la Unión Europea, y entonces resulta que dice Rusia que no tiene el propósito de invadir Ucrania, 2 años después de haber hecho con Crimea, que no tiene ese propósito, pero tiene una movilización, se habla de 100.000 soldados, no sé si lleguen a tanto, pero tiene una movilización, una presión sobre Ucrania. ¿Qué cosas están planteadas en ese escenario? Bueno, ¿y si China aprovecha el escenario para resolver la situación con Taiwán y su dominio en el mar meridional de China? Si aprovecha el panorama, si la locura de Corea del Norte aprovecha el panorama para atacar a Corea del Sur, ¿cuáles serían las consecuencias? Entonces, ahí hay una situación que hay que prestarle atención, porque ya sabemos que no hay problemas internacionales. Antes las noticias eran internacionales y locales. Ya no hay noticias internacionales, ya no hay conflictos internacionales. Hay conflictos del mundo. Y los conflictos del mundo terminan llegando al plato de nuestra comida. Porque por cualquier conflicto del mundo, entonces la habichuela se pone más cara, que por cierto está encareciendo. El arroz se pone más caro, el aceite se pone más caro, el transporte se pone más caro. Por cualquier conflicto. O sea, ya no hay conflictos internacionales, ya no hay conflictos de otros países, hay conflictos mundiales que tienen una repercusión directa
en la vida cotidiana. Por eso es que hay que prestarle atención y estar correctamente orientado sobre cualquier cosa que pasa en el mundo, porque termina afectándonos. Entonces, bueno, hay una particularidad. Ese es uno de los temores con lo que empezamos a vivir el año 2022. Ese conflicto y lo que ese conflicto pudiera desatar. Con relación al tema de la emergencia climática, yo creo que si bien es cierto que está ahí, que no hemos hecho todo lo necesario para poder crear una situación de disminución de las emisiones de carbono como lo aspira la humanidad y como estuvo planteado en los acuerdos de París, hemos avanzado bastante. Yo creo que el nivel de conciencia que hay hoy en el mundo con relación a ese tema nos está colocando a todos los países a la vez en la onda de procurar el paso hacia un cierto equilibrio en la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, todo lo que se está haciendo con la movilidad eléctrica, todo lo que se está haciendo con la reducción del impacto, la reducción de gases en todas partes del mundo, prácticamente al unísono, es una buena noticia. Yo creo que la emergencia está ahí, pero hay un mundo que le está prestando atención. Entonces, el tercer factor sería el socavamiento de la democracia. El socavamiento de la democracia, que ahora no tiene como enemigo claramente identificado a las dictaduras, sino al populismo. El populismo que se erige, se levanta identificando culpables de los supuestos problemas que padece la gente y comprometiéndose a redimir a las personas frente a esos supuestos culpables. Y el resultado que se cosecha es un resultado realmente que resulta frustratorio. Pero la democracia ha sabido defenderse a sí misma, Yo creo que después de los avances que hemos logrado en el mundo, la gente, aunque en coyunturas se vaya detrás de cualquier populismo, termina volviendo a la razón. Los problemas, nadie tiene soluciones, varita mágica para resolverlo. No hay comida gratis, como decía Milton Friedman, no hay comida gratis. Nadie te puede dar absolutamente nada. Lo que tú entiendes que te están regalando, no te lo están regalando. De alguna parte está saliendo. Nosotros solemos decir, por ejemplo, nos llenamos la boca de decir que las cosas que hace el gobierno las hace con dinero de los contribuyentes. Ojalá fuera con dinero de los contribuyentes. No, el dinero de los contribuyentes no sustenta el accionar del gobierno. No lo sustenta. Lo peor es que no es con dinero del contribuyente, no. Es que con dinero del contribuyente que no ha pensado nacer. Es comprometiendo al contribuyente que ni ha pensado nacer. Es con ese dinero, porque es con préstamo. Que están comprometidos hacia el futuro, hacia generaciones futuras, que se desenvuelve cotidianamente el Estado. Y eso no es bueno ni es malo, todo depende de cuál sea realmente el uso que se le dé. Pero razones, señores, para asumir este nuevo año con pesimismo no lo hay. La pandemia
a pesar de todas las cepas que han surgido, el hecho de que tengamos más de un 50% de la población mundial ya inoculada con 2 dosis o más de 2 dosis, es un punto de avance. Es un punto de avance. Y hasta ahora no tiene ninguna otra forma de prevención que no sea la vacunación. Desde luego, el distanciamiento, que lo hemos olvidado, la mascarilla en todos los lugares públicos donde la gente está, que de que entra a un bar ya se quitó la mascarilla. Yo no sé para qué te exigen la bendita mascarilla para tú entrar al bar. No sé para qué te la exigen. Yo no sé para qué te exigen la bendita mascarilla para tú entrar a un restaurante. Es innecesario totalmente, porque eso es cuestión de que tú caminas a la silla con la mascarilla, te sentaste ahí, ya tu vida interna ahí, ya tú no tienes que ponerte esa mascarilla jamás en la vida. Entonces, si no descuidamos ese tipo de cosas, yo creo que también la pandemia puede resultar vencida este año. Finalmente, señores, me quiero referir a lo de Antonio Martes. Antonio Martes, que se va dejó la Fuerza del Pueblo. Ustedes recuerdan que habíamos anunciado 2 senadores. Falta uno. Son 2 senadores que de hace tiempo tienen su mundo arreglado con el gobierno de la Fuerza del Pueblo. Son 2 senadores, no era uno, no. Son 2 senadores. Ahora, Antonio Marte era uno de ellos. Era uno de ellos que ahora se va, pues, a apoyar la reelección del presidente Abinader. Todo lo demás es cuento y poesía. Todo lo que voy, que no. Es apoyar la reelección del presidente Abinader, que va Antonio Marte, como van otros que han estado en esos movimientos. Nos habíamos referido a la situación del general Zorrilla Osuna, él la confirmó. Ahora puedo dar esta información. Cuando se produjo el fallecimiento del presidente de moda, lamentable fallecimiento del doctor Emilio Rivas, cuando se produjo su fallecimiento, ya Emilio Rivas prácticamente había dado el cruce. Ya había dado el cruce. Ya había acogido el consejo del general Zorrilla Osuna. ¿Cuál es el consejo del general Zorrilla Osuna? Bueno, el general Zorrilla Osuna, él lo confesó, él tiene el propósito de reunir el peñagomismo, pero a la sombra refrescante del poder. A la sombra refrescante del poder, reunir el peñagomismo, pero no solo a la sombra refrescante del poder, porque en el caso de Emilio Rivas, era el de que se pusiera, el de que se pusiera de un lado hacia el que el Ministerio Público Independiente no mirara mucho. No mirara mucho, que de vez en cuando haga un intento de tirar a segunda para que supuestamente el corredor no se robe la base, etcétera, para decir que está pendiente, pero colocarse de un lado hacia el que la independencia del Ministerio Público no vea mucho. Entonces, ¿quiénes habían dado ese paso ya? El general Zorrilla Osuna, Emilio Rivas, que murió perseguido como danilista cuando ya era, pues, prácticamente un hombre de otra causa, aunque no lo había anunciado. Y Marisa López, doña Marisa también, forma parte de esta comitiva con la que
el general Zorrilla Osuna, pues van a respaldar todo la reelección del presidente Abinader. La razón por la que el PRM entra en una fase agresiva es por la polarización que habrá de producirse en este proceso, en el próximo proceso, y además porque el presidente Abinader sabe muy bien que nadie se baña dos veces en las aguas de un mismo río. Nadie gana dos veces unas elecciones con la misma gente. Nadie gana dos veces unas elecciones con la misma gente. Nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río. Entonces, el PRM entiende que tiene que fortalecerse independientemente de cualquier otra cosa. Por eso, ahora hay una cacería, no solo de alcaldes de la Fuerza del Pueblo, que ya se han llevado varios, sino hay varios alcaldes del PLD con los que han estado en conversación. Hay varios alcaldes del PLD con los que han estado en conversación para que den el salto al PRM. Hay varios alcaldes. Y veremos que hay una ofensiva del PRM por consolidarse para poder tener una plataforma fuerte para la polarización que se daría alrededor del Partido de la Liberación Dominicana o de un posible frente, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana. Cambio y fuera.